Buenos días. Vamos a iniciar esta mañana el capítulo 11 del libro de Zacarías. Por la gracia de Dios terminamos el capítulo 10, el juicio hacia las naciones, cómo Dios va a juzgar a las naciones ahora que se haga presente en medio de su pueblo. Y ahora en el capítulo 11 del capítulo de Zacarías, en el capítulo 11 del libro de Zacarías, vamos a encontrar cómo Dios va a tratar a su pueblo ahora que Él va a venir. Recuerden que el capítulo 10, vamos a ir a Zacarías, hermanos, en el capítulo 9, en el capítulo 9 inicia esta promesa, versículo 9: regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humillado, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En esa promesa, hermanos, vimos todo el capítulo 10, 9 y 10 de Zacarías, que para la venida del Cordero de Dios también iba a venir juicio sobre las naciones, cómo Dios iba a vencer a los enemigos de Israel, pero también cómo Dios iba a destruir a aquellos que estaban haciéndole mal a su pueblo. También cómo Dios iba a juzgar a su propio pueblo. Y ahora en el capítulo 11 del libro de Zacarías vamos a ver lo tocante a los líderes espirituales de Israel, ahora que Dios va a venir, ahora que el Mesías va a venir. ¿Qué va a pasar con los pastores? Entonces el título que vemos en el capítulo 11, por lo menos este es el que yo he expuesto: Dios se acuerda de sus ovejas, ¿verdad? Que estamos viendo que el libro de Zacarías tiene esa intención. Dios tiene memoria o recuerda a su pueblo, y ahora Dios se acuerda de sus ovejas y va a tratar con los líderes espirituales de Israel. Ok, entonces vamos a leer, hermanos, el capítulo 11. Dice así: abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable, voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado, voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Versículo 4: así dice el Señor mi Dios: apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que compran las matan y salen sin ser castigados, y el que las vende dice: bendito sea el Señor, porque me ha enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otros y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, las afligidas del rebaño, y tomé para mí 2 callados, a uno llamé gracia y al otro llamé unión, y apacenté las ovejas. Destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor dijo: arrójalo al alfarero, este magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo: toma otra vez los áperos de un pastor insensato, porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de lo que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte,
sino que comerán la carne de la engordada y arrancarán sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Que el Señor los bendiga, hermanos, a través de su palabra. Bueno, en este capítulo 11 entonces vamos a ver que la ira de Dios se enciende contra los pastores de Israel, y al encenderse contra los pastores de Israel también con su rebaño. En este capítulo 11, hermanos, es muy intenso en el sentido de que en principio parece que está destinado a los pastores de la época de Zacarías, antes de Malaquías, pero también este capítulo 11 encuentra un cumplimiento primario en la venida de Jesucristo y en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y además de ello algunos eruditos piensan que en este capítulo 11 podemos ver algunas características del anticristo. Entonces todo esto se une en este capítulo 11, así que hay que llevarlo con calma para poder entender la profecía que Zacarías tiene para el pueblo. Así que vamos a ir por partes. Primero, el juicio contra los pastores necios, los malos pastores. Hermanos, un buen pastor, estuve analizando desde que empecé a leer este capítulo 11, ¿cómo definiríamos un buen pastor? En principio tendríamos que definir qué es un buen pastor. Así que, ¿cómo se imaginan ustedes que es un buen pastor? ¿Qué sería un buen pastor? Pensemos en lo primario, un pastor de ovejas, y ya luego lo traslapamos a la idea que el Señor está tratando, que es a los gobernantes de su pueblo. Así que vamos a pensar, ¿qué sería un buen pastor de ovejas? Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ahí nos da una ilustración de lo que es un buen pastor. Pero según usted, cualquiera que quiera apoyarme aquí, ¿qué es un buen pastor? Entonces un buen pastor es un protector, guiador, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, o sea, sacrificado por sus ovejas. Sí, el callado para jalar la que se cae, ¿verdad? Y la que se desvía. Es un pastor entonces que saca la descarriada del mal camino. ¿Qué más? ¿Qué? Alimenta, la lleva a verdes pastos. Es sanador, ¿verdad? Cura la quebrada. Ahora, un buen pastor trasquila a las ovejas. Tiene que trasquilar a las ovejas porque ellas necesitan, ¿verdad? Entonces, el buen pastor tiene un buen equilibrio entre sacar la lana y cuidar al rebaño. Tiene un buen equilibrio, ¿verdad? Lo hace por la necesidad de las mismas. Estamos hablando del pastor de ovejas natural, ¿verdad? Entonces él tiene que tener cuidado hasta que el nivel del pelaje de la oveja sea el adecuado para que ese peso no la vaya a quebrar, no la vaya a dañar y no le vaya a impedir alimentarse, ¿verdad? O caer patas arriba. Si tiene mucho peso sobre sus lomos, cae patas arriba y es una presa muy fácil de tomar por los depredadores, ¿verdad? Entonces ven, todo eso. Ahora, en términos espirituales, como el Señor se presenta así, el Señor se presenta a sí mismo como el pastor de Israel, y como pastor que Él es de Israel, ha dejado pastores que guíen a su pueblo, ¿verdad? En eso estamos todos claros. Desde el Antiguo Testamento es así, y por eso el capítulo 11 es el juicio contra los pastores. Ahora, ¿qué sería un buen pastor en el sentido de liderazgo? ¿Cómo traslapamos o cómo trasladamos ahora las características? ¿Qué es un buen pastor a los ojos del Señor? A ver, ¿cómo sería un buen pastor? Bueno, también, ¿verdad?
¿ok? Que también trasquilar y cuidar, la verdad. Bueno, eso sería comer, engordarse de las ovejas y enflaquecer a las ovejas, ¿verdad? Eh, Vivir solo para crecer por los lados. Bueno, pero también un buen pastor, una característica que debe tener un buen pastor es esto: debe siempre estar preparado para todo y debe siempre preparar al pueblo para cuando él no esté. El mal pastor se enseñorea del pueblo y lo hace que sea dependiente de él, de manera que cuando se muera piensen: ¿y ahora qué haremos? Mientras que el buen pastor lo que hace es delegar a tal punto que cuando él perece ya todo está listo para que otro tome el testigo, la dirección, el callado del pueblo. Y esto es un proceso de toda la vida. Un ejemplo de esto es David. Hermana. Por dirigir a su pueblo a través de la palabra. Pero David, por ejemplo, empieza a preparar todo y dispone su corazón para el Señor, y el Señor le dice: tú no vas a hacer esto, pero empieza a trabajar, que tu hijo lo hará. Y David, aunque él no lo va a hacer, empieza a trabajar para hacer el templo. Entonces un buen pastor también tiene un proyecto a futuro más que el momentáneo. Entonces tiene que proyectarse hacia el futuro pensando en que el pueblo va a estar en algún momento sin él, independientemente por lo que sea, ¿verdad? Porque el Señor a veces llama a cuentas a uno y le dice: pon todo en orden, que te toca morir, como le tocó a algún rey, ¿verdad? Pon en orden tu casa, que te toca morir. O que alguna enfermedad o algo, pero el pastor siempre está cuidando a su rebaño para que cuando él no esté pueda sobrevivir. El problema que tenemos en Israel es que habían malos pastores. Y ahora vamos a ver cuáles eran esos malos pastores, cuáles eran esas características de los malos pastores y cómo Dios está preocupado porque su rebaño tenga un buen pastor. Y cuando el buen pastor se presentó, lo desecharon. Entonces Dios desecha al pueblo. Esto es lo que nos cuenta Romanos capítulo 1, ¿verdad? Más adelante, pero bueno, vamos a ir por partes. Esto es solo de manera introductoria para que entendamos qué nos trata de nosotros el capítulo 11 de Zacarías. Así que vamos allá. Capítulo 1 dice: abre tus puertas, Líbano. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 de Zacarías dice: abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. En esta primera instancia vamos a ver el juicio contra una nación que rechazó al verdadero pastor. Entonces vamos a ver la devastación sobre el pueblo en el capítulo 11, versículo 1 al 3. El pueblo rechaza al verdadero pastor del capítulo 4 al 14, y el pueblo entregado en manos del pastor negligente del versículo 15 al 17. Entonces así usted puede dividir este capítulo. Si usted quiere dar alguna enseñanza acerca de este capítulo, pues esta es mi oferta, ¿verdad? Usted puede hacerlo y dividirlo como quiera. Y vamos a ver hoy, por lo menos esta primera opción, la devastación sobre el pueblo, capítulo 11, versículo 1 al 3. Y por aquí tenemos un ciprés, ¿verdad? Por aquí tenemos un cedro y aquí tenemos una encina. Si usted no sabe qué es, yo tampoco qué es una encina, porque nunca la conozco, pero dice Google qué es esto. y Google de vez en cuando miente, así que yo no le pondría todas. Pero bueno, dice Google que eso es una encina, ¿verdad? Y puse encina de Basán y eso me salió. Así que de por ahí debe ser esa encina. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Bueno, la ira de Dios se enciende contra los pastores y Dios cumple su palabra de visitar a su pueblo. Dios les había prometido en el capítulo 10 que iba a visitar la nación, y ahora en el capítulo 11 les dice cómo los va a visitar. Entonces les dice de esta manera: primero va a venir una devastación enorme sobre la tierra.
El Líbano del cual se habla aquí, como ya vimos en los mapas, el Líbano servía como una frontera protectora contra Israel. Mientras el Líbano estuviese fuerte, Israel, los enemigos no iban a invadir a Israel, pero el mandamiento de Dios es: abre tus puertas, Líbano. Dios va a visitar a Israel quitando a su protector. La primera instancia es: las puertas van a ser abiertas para que el fuego consumidor entre. Y entonces encontramos esto. Comienza con la zona norte de Israel, esto queda en la zona norte, y se extiende hasta Basán, esto es decir, hasta Transjordania, que sus árboles notables eran los robles. Alguien que nos lea Isaías capítulo 2, versículo 13, por favor. Bueno, en ese versículo vemos entonces que el Líbano era reconocido por sus robles, por sus árboles, por sus maderas preciosas. De hecho, cuando Israel va a construir el templo, mandan a traer árboles, cedros, ¿verdad?, del Líbano, para hacer ciertas partes, porque esas maderas eran preciosas y hermosas. Bueno, el Señor les dice: bueno, la destrucción viene contra eso, contra su gloria. El orgullo de ustedes es la exuberante maderas que tienen, los pastos, y todo eso va a quedar en ruinas, todo eso va a quedar destruido. Alguien que me lea Jeremías capítulo 49, versículo 19, por favor, y alguien que me lea el capítulo 50, versículo 44. Ok, capítulo 50, versículo 44. Bueno, estos capítulos de Jeremías son una profecía acerca del juicio también de Dios, y él dice que nadie podrá resistirlo, pero vea que en todas las profecías Dios está citando estos arbustos, ¿verdad?, que eran como los lugares de descanso, los lugares tranquilos, y también la gloria de ellos. De alguna manera, los pastores vivían reposadamente sobre sus pastos, sobre sus tierras, sobre sus árboles, y llevaban ahí a las ovejas a descansar, y esa era su gloria. Y Dios dice: ahora eso va a ser destruido. Hermanos, quiero decirles algo antes de pensar un poco en estos árboles, y esta es la situación en la que nos encontramos y tenemos que discutir un poco. Estos árboles son literales, o sea, son árboles de descanso, de pastoreo, y eran necesarios. Estos montes y estos arbustos de los cuales el Señor está diciendo que eran bosques impenetrables, son árboles literales. Estamos hablando de que cuando esta profecía llega a ellos, ellos podían entender que Dios les iba a quitar la fuente de su economía, la fuente de su poder, la fuente de su alimento. Entonces, en primera instancia, ellos entendieron que el juicio de Dios venía sobre todo lo que a ellos les protegía, en primer lugar, todo lo que a ellos les proveía alimento y protección para su ganado. Por eso, en el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que habrá gemido de pastores porque su esplendor está arruinado. Los pastores van a ser los primeros en llorar porque ya no van a tener qué hacer con su ganado. ¿Qué pasa? Vamos a pensar un momento aquí en cuanto a los árboles. ¿Qué pasa si el pastor ya no tiene pastos?
no hay ovejas, no hay trabajo, ya no hay nada, ya no hay sustento. ¿Qué más? Tiene que huir a otras tierras, ¿verdad? Por eso normalmente los pastores en Israel eran peregrinos. Antes de que Dios les diera la tierra, iban buscando pastizales, ¿verdad? Y estos pastizales iban, venían, y hasta el día de hoy hay bastantes grupos nómadas que van llevando sus animales de lugar en lugar. Ahora, ¿por qué Dios piensa usted que dice que les va a quitar el esplendor de su gloria, de los pastores? ¿Por qué quitarles las ovejas los va a hacer gemir porque se les acabó su esplendor? Aquí dice el versículo 3, voz de gemido de pastores porque su esplendor está arruinado. Porque se enriquecían de sus ovejas. Ellos no estaban tan preocupados por la oveja, sino por la riqueza que le proveía la oveja. Pero también nos dice algo más: voz del rugido del leoncillo, porque derribada está la gloria del Jordán. ¿Y esto? Bueno, al parecer el juicio de Dios no solamente va a tocar a los pastores, sino que toda la vida silvestre se va a ver arruinada. Los leones tendrán que huir. No hay una oveja que puedan robarle al pastor. No hay un animal. Si la pradera se quema, ¿a dónde van a vivir los leones? Si los árboles, arbustos ya no tienen escondederos, ¿a dónde van a ir los animales? Les voy a dar un dato histórico nada más acerca de esto, para que entiendan lo grave que es esta situación. Y es que en una zona del Negev quisieron restablecer la tierra. Y entonces a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de investigar qué era lo que el Negev necesitaba para que los animales volvieran a él. Estaba devastado y alguien pensó, bueno, podemos traer animales para que los leones vengan. Pero alguien pensó, bueno, y si traemos animales, no tendrán que comer, entonces se van a ir. Así que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de empezar a sembrar un árbol muy específico que una especie comía. Y empezaron a sembrar esos árboles, y cuando esos árboles crecieron, empezaron a llegar una clase de ciervo, y ese ciervo empezó a llegar ahí, y el ciervo comía de ese árbol y comía de otro, y por la naturaleza misma, sus heces hicieron crecer otro tipo de árboles, y esos árboles fueron trayendo otras especies, y de pronto empezaron a llegar los leones. Entonces, cuando Dios dice que va a quitar los árboles, es que va a destruir todo, de manera que no va a quedar nada, ni alimento para las especies de salvajes, ni a las ovejas, y menos pastores. O sea, va a desterrar. Esa es la idea que tenemos en el capítulo 11, versículo 1 al 3. Va a haber un destierro total, desde las ovejas, los leones y por supuesto los pastores. Algunos eruditos, hermanos, han llegado a la conclusión de que este capítulo 11, versículo 1 al 3 tuvo su cumplimiento máximo o su completo cumplimiento con el destierro que hubo en el año 70 después de Cristo. Ahí fueron sacados todos los pueblos. Bueno, esa puede ser una forma, y hay bastantes que están de acuerdo en eso, pero parece ser que Dios ya había devastado a Israel tiempo antes, con la llegada de los griegos que destruyeron y saquearon todo Israel. De ahí empezó Dios a sacar a su pueblo de la nación. Y lo que encontramos para los tiempos de Jesucristo solo es como la culminación, por decirlo de alguna manera, de los desterrados, de manera que tuvieron que huir por todas las naciones. Pero este destierro literal de sacar las ovejas sucede unos 50 años o 60 años más o menos después de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, unos 100 años después de esta profecía se cumple el primer destierro de pastores.
Ahora, también habrá otros, cuando usted vaya a leer Zacarías, de los que usted tiene que tener cuidado, que ven aquí los líderes espirituales en los árboles. Eso no es lo que nos está diciendo el texto, porque ya con los líderes espirituales usted los va a encontrar un poquito más adelante en el capítulo. De hecho, en la siguiente sección podemos ver el juicio de Dios contra los líderes espirituales. Hermanos, una aplicación en el capítulo 11, versículo 1 al 3, es esta. Dios es el sustentador de la tierra, Dios sustenta, Dios da alimento, pero cuando Dios decide juzgar, no hay pastor que valga, no hay dinero ni riqueza que valga. Una vez que Dios ha decidido juzgar a su nación, a las naciones, no hay cipreses, no hay árboles, ni dinero, ni ovejas que sustenten. Los líderes deberíamos estar preocupados para hacer la obra de Dios y esperar su gracia, porque aunque nos perfeccionemos en lo que hacemos, aunque busquemos perfeccionarnos por nosotros mismos, nunca seremos el pastor perfecto que es Jesucristo, nunca podremos alcanzarlo, pero tenemos un tremendo labor que es luchar para por lo menos imitar y luchar por imitarlo, y mientras tanto pedirle a Dios que su gracia esté con nosotros. Pero recuerden esto, si Dios decide un día destruirnos, si Dios decide un día cerrar nuestras puertas, no hay quien las pueda abrir, y eso es así. Y eso ha pasado con pueblos, con naciones, con Israel, y ha pasado con la iglesia misma. Hay lugares donde Dios cerró sus puertas y hoy solo sirven como lugares de turismo. Si no me creen, los que han ido a Medio Oriente saben esto, que las iglesias de Apocalipsis, bueno, aquí estaba la iglesia tal, aquí estaba la iglesia tal, y bueno, eso es, cuando Dios juzga a su pueblo, cuando Dios retira la luz de en medio de su pueblo, Él decide y lo hace de una vez y para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado, primero, de ser ovejas obedientes a nuestro pastor primario, que es Jesucristo. Eso es. Segundo, tener cuidado de convertirnos buenos pastores de nosotros mismos, del pueblo de Dios. Y pobre nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, porque seremos juzgados si no lo hacemos pensando en la gloria de Dios. Y hermanos, ya vamos a ver más adelante cuál es el deber de una oveja cuando encuentra a un mal pastor, pero esto lo vamos a ver en aplicaciones finales, solo es para que vayamos viendo algunas aplicaciones en el camino. Bueno, la devastación, hay gemido del pastor y lamento de los leones, pero también encontramos un conflicto bastante grande, y es que Israel rechaza al verdadero pastor. Israel toma esta decisión. Jehová envía a un pastor, del capítulo 11, versículo 4 al 7. Dios se impacienta con su pueblo. Esto lo podemos ver del capítulo 11, versículo 8 al 11. Y el pueblo menosprecia al pastor enviado. Esto lo vamos a ver del capítulo 11, versículo 12 al 14. Y esta es la segunda sección de este capítulo. ¿Qué hace Dios? Dios toma las riendas del asunto y Dios dice, bueno, ya que Israel no tiene buenos pastores, vamos a enviarles un pastor. Y lo primero que le dice a Zacarías es, tú irás como el pastor, tú serás el pastor. El capítulo 11, versículo 4, inicia con un mandamiento diciéndole, apacienta a mi pueblo, apaciéntalo. Dice el Señor, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. ¿Qué observan en este versículo? Así dice el Señor mi Dios, apacienta a las ovejas destinadas a la matanza. Que están destinadas para morir. Y Dios le dice a Zacarías, apaciéntalas. Este versículo presenta una dificultad en cuanto a esto. Puede significar lo siguiente. Puede significar que Dios le esté diciendo a Zacarías, tú rescata y apacienta las ovejas que por los malos pastores fueron destinadas a morir. Esa puede ser una solución al texto. O lo que Dios le está diciendo es, apacienta estas ovejas, pero al final ellas van a morir. Parece también una buena conclusión.
A mí me parece, esta es mi conclusión, a mí me parece que por el desarrollo del texto es más la primera que la segunda, aunque la segunda calza con el final de este capítulo, de esta segunda sección, perdón, del capítulo 11, que es que Dios juzga a estas ovejas. Pero en principio, el carácter de Dios es rescatar a las ovejas de los malos pastores. Y es como apacienta a estas ovejas que están destinadas a morir, como rescátalas. Esa es la intención de Dios. Y Zacarías dice: porque los que las compran, las matan y salen sin ser castigados. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Vean el lamento de Dios aquí. Dios le está diciendo a Zacarías: apacienta a las ovejas, porque estas ovejas están llevadas a la matanza y sus pastores no tienen ni dolor por ellas, no sienten ni dolor por ellas. Y dicen dentro de sí: bendito sea el Señor porque nos ha enriquecido. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de la tierra, declara el Señor, sino que haré con los hombres, que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra y no los libraré de sus manos, dice el Señor. Apacenté, dice Zacarías, pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, a los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 callados, uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Bueno, Zacarías asume el rol de pastor, alimenta a las ovejas, las cuida, y esto se lleva a cabo por mano del profeta como un símbolo de lo que Dios habría de hacer. Dios representa las ovejas, Dios está representado a través de Zacarías como el pastor que cuida a las ovejas, a su pueblo, y entonces les dice: cuida a mis ovejas. Los reyes estaban solo para vivir de su pueblo. Alguien por favor que me ayude a leer Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 5 versículo 15 y 14:1. 5:15, 14:1. Bueno, en Oseas encontramos a Dios llamando a Israel al arrepentimiento, mientras que en Zacarías encontramos a Dios tratando de cuidar a su rebaño. El problema en este texto, hermanos, es el tratamiento que las ovejas le dan a su pastor. Dios le dice a Zacarías esto: tú tienes que pastorear a mis ovejas porque están siendo destruidas. Israel está siendo tomada cautivo. ¿Por quiénes? Por sus reyes, por sus gobernantes, por aquellos que los están guiando. Un rey que solo se está llenando sus estómagos y no están pensando en nada más. Es más, piensan que es bendición de Dios. Vea, hermanos, esto es bastante peligroso. Muchas veces pensamos que la prosperidad es bendición de Dios. Este pasaje nos dice que estos pastores decían y se regocijaban diciendo: Dios nos ha bendecido porque nos estamos enriqueciendo. Yo no digo que la riqueza no sea una bendición de Dios, lo que estoy diciendo es que no siempre las riquezas son una bendición de Dios. Y en este caso, esas riquezas, como venían de un corazón perverso, lo que estaba demostrando es que su ídolo eran las riquezas, y que ellos pensaban: bueno, nos está yendo tan bien que no podemos haber estado pecando contra Dios. Y muchas veces pensamos nosotros en que Dios solo nos bendice a través de lo económico, y cuando tenemos lo económico no necesariamente es una bendición de Dios, más bien es parte del juicio de Dios. Los enriqueció para luego ¿qué hacer con ellos? Versículo 6, ¿qué dice que va a hacer con ellos?
Dios solo los estaba dejando acumular tesoros para luego destruirlos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí es eso. No necesariamente cada vez que alguien está siendo enriquecido es una bendición de Dios. Muchas veces solo es el preámbulo del juicio divino. De hecho, hermanos, no es la primera vez que pasa. Cuando Israel iba por el desierto caminando, después del Éxodo, un día se les ocurrió quejarse delante de Moisés porque no tenían carne. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato? ¿Y qué pasó con ese asunto? ¿En qué terminó? Dios les dio codornices, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que no había llegado todavía la carne a sus dientes cuando la ira de Dios se había encendido. Otra parte del texto nos dice que comieron tanto. ¿Sí? A eso es lo que vamos. Porque la queja nace de su corazón pecaminoso, del deseo de tener lo que Dios. Por eso le digo que la riqueza en sí no siempre es bendición, porque su corazón estaba en Egipto. Allá teníamos carne, allá teníamos cebollas, pepinos y todo eso, y aquí no tenemos nada. Y ellos estaban diciendo, y solo tenemos este pan liviano. ¿Dónde estaba su corazón? No estaba en Jehová Dios. Y ellos se quejan delante de Dios, y Dios parece que los está enriqueciendo, ¿verdad? Con codornices. Y dice que no había llegado ni siquiera a sus dientes cuando ya la ira de Dios se había despertado. Y algunos comieron tanto que hasta se les salía por las narices, pero ese mismo día perecieron. Bueno, eso es lo que nos dice Deuteronomio. Creo que Deuteronomio relata eso. Es más, les había dado gastritis de tanto comer carne, y murieron, perecieron. Entonces, vean este aspecto teológico aquí. No necesariamente, por eso no debemos envidiar a los malos, hermanos. Porque antes del juicio, antes de que caiga el soberbio, antes de que viene el juicio, se enaltece el soberbio. Y Dios luego juzga. Bueno, Dios les dice, ustedes, yo los destruiré a cada uno de ustedes. Los pastores estos no tenían el corazón puesto en Jehová Dios, lo tenían puesto en las riquezas y querían enriquecerse más. No les bastaba la gracia de Dios. A partir de este versículo 4, Dios llama a Zacarías para que sea el pastor. La esencia es que Dios está ordenando a Zacarías para que sea su representante en la tierra como el pastor. Este pasaje apunta también a lo que Dios quiere hacer hacia su pueblo, pero también inicia un relato muy bonito que es una imagen de Cristo tratando de pastorear a su pueblo. Dios toma 2 bastones y le da 2 bastones al pastor y le dice, bueno, Zacarías, tú serás el pastor y como pastor de la oveja tendrás 2 báculos, a uno llamarás gracia y al otro llamarás unión. ¿Qué significa gracia? ¿Qué es la gracia? Porque si va a tener un bastón que se llama gracia, ¿qué es? Favor que no merecemos. ¿Y qué es unión? Unirse, pero ¿unir a quién? Las dos en realidad. La unión es reunir a su pueblo, porque lo vimos en el capítulo 10, que la promesa es la reunificación del pueblo, y luego la unión con Dios, ¿verdad? La gracia representa la bendición, la alegría y la promesa de Dios de mantener a su pueblo. Este báculo, y el otro lo llama atadura o unión, vínculo. Es en primer lugar la unión entre Dios y su pueblo, pero también la unificación de su pueblo reunido en Israel bajo un solo pastor. Recuerden que estamos bajo la luz del capítulo 9, versículo 9. Alégrate en sobremanera, oh hija de Sión, porque tu rey viene montado en un pollino. Y cuando ese rey viene, ¿qué va a hacer? Reunir a la nación. Entonces,
En primera instancia, por supuesto, tiene que haber una unión espiritual con Dios, pero como el rey viene, va a unificar a su pueblo para que lo glorifique todo junto como una sola nación. Y esa es la idea que encontramos ahí. Entonces dice Zacarías: y tomé para mí 2 callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. ¿Qué más encontramos en esta segunda sección? Dios se impacienta con el pueblo. Ahora que Dios les ha dado un pastor y que les ha dado la promesa de apacentarlos y de unirlos, de darles la gracia, el favor, el perdón, la misericordia que no merecen, eso es gracia, y reunificarlos bajo su pastorado, y en este caso Zacarías, encontramos que Dios pierde la paciencia. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma se cansó de mí. Entonces dije: no apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que quedan, cómanse la carne unas a otras. Tomé mi callado gracia y quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto, así los afligidos del rebaño que observaban conocieron que era la palabra del Señor, dice Zacarías. ¿Qué pasa en este texto? Primero, Dios destruye a 3 pastores. Hermanos, los teólogos están un poco divididos acerca de quiénes son estos 3 pastores, pero la mejor conclusión es que estos 3 pastores se refieren a los 3 oficios que Dios había determinado sobre Israel, y esto entonces determina al rey, al sacerdote y al profeta. Dios está quitando a los que están gobernando a su pueblo, a los que son los pastores, los que debían cuidar al pueblo. Dios les ha dicho: me impacienté y quebré entonces a los pastores de ellos. Les dio reyes, les dio sacerdotes y les dio profetas. Esos son los que debían gobernar a su pueblo. Los reyes de Israel se alejaron de Dios, comenzaron a seguir los ídolos. Los sacerdotes dejaron la santidad de Jehová y comenzaron a abusar de su pueblo. Y los profetas dejaron de ser portavoces de la palabra de Dios y se volvieron hacia los dioses paganos. Esto lo encontramos en el capítulo 10, versículo 2, dice: porque los serafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo, porque tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Entonces, los 3 aspectos pastorales del pueblo de Israel se habían corrompido. Y Dios dice: voy a quebrantar para siempre mi pacto con ellos. Destruí los pastores, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. ¿Ustedes notan algo extraño ahí? ¿Qué ven raro ahí? Los líderes se cansaron de Jehová. Dice: ellos se cansaron de mí. Jehová, que conocía el corazón de ellos, dice: y su alma también se cansó de mí. Estaban lejos de estar cerca de Dios. Hermanos, cabe la posibilidad de que los que son llamados pueblo de Dios se cansen de Dios. ¿Usted qué dice, Zaida? Qué duro, ¿verdad? Vean que en el versículo 4 Dios les está mandando un pastor, y en el versículo 8 ya se los está quitando porque se cansó de ellos, porque el corazón de ellos se había cansado de Jehová. Dios protege, manda un pastor para sus ovejas,
pero las ovejas no quieren al pastor. Hermanos, nos hemos hallado en algún momento cansados de Dios. Nuestro corazón puede cansarse de Dios también. Ca- Amén. Nos podemos cansar de Dios, hermano. Nuestro, nos podemos cansar. Cuando no hace lo que queremos, entonces. ¿Ven cómo sí es muy fácil cansarse de Dios? No nos cansa. Eso es muy interesante porque nos gusta la tiranía de nuestros dioses y no nos gusta la benevolencia de Jehová Dios. Ustedes saben que nuestros dioses paganos son tiranos. Por ejemplo, el dinero. Tenemos dinero y lo gastamos y queremos más y queremos más y queremos más. Y compramos algo que nos gusta y llega el que está a la par y se compra algo mejor y nosotros. Llegará el momento donde yo estaré como usted. La tiranía del dinero. También, bueno, eso es otra, el otro extremo. Pero imagínese. Y eso es lo que debemos tener cuidado, hermanos, porque Dios sabe nuestro corazón. Parecía que ellos estaban enriqueciendo. ¿Se acuerdan que les dije que la riqueza no necesariamente es la bendición de Dios? Pero Dios aquí en el versículo 8 dice: destruí los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Debemos tener cuidado de no cansarnos de Dios y de no volvernos tiranos contra nuestro propio Dios. A veces queremos ser el Dios de nuestro Dios.
Ah, sí. Sin tribulaciones. Sí, sí, exacto. Hermanos, no nos va a dar tiempo de ver toda esta sección, pero por lo menos el versículo 8 tenemos que llevárnoslo a la casa. Por lo menos ese versículo 8 tenemos que llevárnoslo a la casa. Su alma se impacientó con ellos, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Dios destruyó a estos pastores, el sacerdocio, el rey, el profeta, porque todos ellos sintieron hartazgo de Dios, literalmente. Y lo que vino fue la destrucción. Capítulo 11, versículo 1, inicia con destrucción. Dios manda destrucción para su pueblo. Del capítulo 4 hasta el versículo 7, Dios les manda un buen pastor, les manda la gracia, les manda la unión, la reunificación. Y el capítulo 11, versículo 8, inicia diciendo Dios, ya me cansé, los destruí, porque su corazón estaba cansado de mí. De hecho, gracias hermano, la primera vez que el ser humano se harta de Dios, ¿dónde es? En el Edén. Es la primera vez que vemos al ser humano con hartazgo de Dios. Y de ahí en adelante, ya todo el relato de la Biblia nos cuenta cuántas veces el ser humano se hartó de Dios. Y dijo Dios, no hay nadie bueno sobre esta tierra, ¿qué voy a hacer? Bueno, mandemos un diluvio a ver qué pasa, pero halló gracia en Noé. Y Dios dijo, bueno, Noé, te voy a salvar por gracia, porque no había de otra. Si no era por gracia, ¿por qué más? Si no era perverso en su corazón. Lo vemos, salió del arca y lo primero que hizo fue una viña y emborracharse, hasta embriagarse. Eso es una forma de hartazgo contra Dios. Y luego Sodoma y Gomorra, juicio contra todo Sodoma y Gomorra. Ese lugar sí es cierto que estaba harto de Dios. Y solo había un hombre justo, Lot. Usted sabe lo que es que en todo ese pueblo, no sé cuántos millones de habitantes eran, pero era mucha gente. Solo hubiese un hombre que podía llamarse justo. No había ni 10, ni 20, menos 30, solo uno. Y Dios saca a Israel y lo lleva cautivo porque otra vez se hartaron de Dios y prefirieron los dioses paganos. Y ahora que los va a reunificar debajo del pastor que viene, según nos dice el capítulo 9, regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti montado en un pollino, hijo de asna. Ya están hartos de Dios. Y cuando Jesucristo se presenta, ¿qué hacen? Pagan el precio de un esclavo por él y lo crucifican. Pero no es el precio de un esclavo cualquiera. Les voy a dejar esta tarea para la próxima semana. ¿Por qué tipo de esclavo se pagaban 30 piezas de plata? No era cualquier esclavo. Era un esclavo que tenía unas características muy particulares. Así que se los dejo, les voy a preguntar. Hermanos, nuestro corazón se puede alejar de Dios. No nos creamos más santos. Estas cosas se escribieron para que aprendamos a no pecar contra Dios, para que tengamos temor de Jehová nuestro Dios. Pablo escribe a los corintios que no se enorgullezcan de ellos, sino que tengan cuidado, porque
Todo lo que fue escrito para que nosotros tuviésemos cuidado. Hermanos, si usted piensa que está firme, diría el apóstol Pablo, tenga cuidado de no caer, no abuse de la libertad que Dios le ha dado. Dice capítulo 10 de 1 Corintios versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron, hablando del pueblo de Israel. No sean pues idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en un día y cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de no caer. Tengamos cuidado, hermanos, de no tener un corazón que se harta de Jehová Dios, porque podemos caer bajo el juicio de su ira. Nosotros también. Bueno, así introducimos la segunda parte del capítulo 11 de Zacarías, Dios enviándoles un pastor, y en el capítulo 11, versículo 8 hasta el 15, vamos a ver cómo Israel menospreció a su pastor. La primera forma de menosprecio es que su alma ya estaba harta de él. Pero seguiremos viendo, hermanos, esto. Recuerden que tiene una tarea, buscar a quién se le daban estas 30 piezas de plata. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por edificarnos y llamarnos a cuentas a través de ella. Gracias por escribir estas cosas a fin de animarnos hacia la santidad, sin la cual es imposible verte, Señor. Gracias porque ahora somos santos, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Señor, gracias porque nos das tu palabra y hasta el día de hoy no has quitado en medio de ella, de tu iglesia, la lumbrera, Señor, que nos guía hacia la verdad. Santifícanos a través de tu palabra, Señor, santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.